era catedrática en la Facultad de Económicas. Quiero resaltarlo porque en las intervenciones que he escuchado, el tema de la economía no era el más presente hasta ahora. Me han parecido excelentes. Siento no haber escuchado porque después, sorpresivamente, Begoña Román ha hecho muchas referencias a la economía y a la política, cosa que no me esperaba en alguien que viene de la ética. Bueno, yo voy a insistir sobre todo en los aspectos económicos y trataré de no aburrirles demasiado. Y trataré sobre todo de dar una visión muy estructural y muy general de cuáles son los condicionantes económicos en el envejecimiento y en el final de la vida. Más general todavía, nosotros somos seres finitos, ¿verdad? Bueno, pues nos empeñamos constantemente desde siempre en olvidarlo. Y para olvidar que somos seres finitos inventamos todo tipo de argucias, ¿no? Argucias en las palabras, argucias en las leyendas, argucias de todo tipo. Primeras argucias. Pues inventamos palabras como, por ejemplo, tercera edad, cuarta edad, porque no queremos en ningún momento decir envejecimiento. Lo maquillamos, pero es que el envejecimiento es inevitable. Es inevitable a menos que, pum, pum, todos cuando seamos jóvenes nos fuéramos. Si esa no es la opción que nos gusta, pues tenemos que aceptar que podremos retrasarlo, podemos vivirlo mejor, pero siempre habrá una fase más o menos larga, más o menos llevadera, que distinga un momento de plenitud y un momento de decrepitud y un momento del final, de despedida. A mí me interesa mucho desde hace años, precisamente desde la experiencia que ella relataba, en que pasé por un cáncer y creí que estaba al borde de irme, me interesa mucho el tema de la muerte, de cómo vivirla, de cómo anticiparla, de cómo mejorar las condiciones de la muerte. Pero estamos, y vuelvo ya a esas raíces mías desde una facultad de económicas o en el Consejo como directora de un departamento de análisis socioeconómico, estamos en una sociedad básicamente capitalista en la que se define la riqueza fundamentalmente como la producción de bienes que después se venden más caros de lo que han costado producirse. Hay un libro que es el fundamento de la economía moderna, de Adam Smith, de finales del 18, que se llama así, La riqueza de las naciones. Y lo que define como riqueza es básicamente la acumulación de bienes procedentes de la venta de bienes que se venden más caros en el mercado de lo que ha costado producirlos. ¿Qué lugar ocupan en una organización cuya base económica es un mercado y en la que los conceptos de riqueza se asocian fundamentalmente con la producción de bienes y la obtención de ganancias? Cualquiera de nosotros, para incorporarnos a ese proceso de producción de bienes, necesitamos una época larga de formación que cada vez es más larga. Yo todavía he visto, cuando era muy, muy joven, niños pequeños haciendo de cabreros, por ejemplo, o llevando agua, o ayudando, o cuidando de los hermanos pequeños. Eran niños de 6, 7 años. Fuera de España los he visto todavía más pequeños. Luego estaba prohibido ser aprendiz si tenías menos de 16. Ahora nos estamos poniendo pues, más o menos en los 18, pero el que de verdad quiera conseguir un empleo casi siempre tiene que esperar a los 20, incluso a los 25. La mayor parte de los, si aquí no los hay, en mi gremio, claro, es lo normal, la mayor parte de los profesores universitarios no cobran su primer sueldo hasta que tienen 20 y bastantes, ¿no? O sea, tenemos un periodo de formación desde los 0 hasta los 20 y tantos. Pero después estamos incorporados, suponiendo que no haya paro y que no haya gente que por cualquier otra razón está fuera del mercado laboral, estamos incorporados hasta los 65. En España la media es hasta los 62 de los que están trabajando. Ahí no cuentan los que no están en el mercado. Y después, debido a una serie de conquistas, que por supuesto no queremos renunciar a ellas, resulta que no es como cuando se inventó la jubilación, que la media de la gente se moría 1 o 2 años después. No,
Ahora, después de jubilarnos, teóricamente a los 65, nos quedan como media otros 20 años en España y todos los expertos nos dicen, cada año mejora un poquito, antes nos estaban hablando demógrafos, nos dicen, oye, mejora 3 meses al año la esperanza de vida, o sea que ya están hablando hasta de 120 años. Y díganme, si nos vamos del mercado laboral, suponiendo que estuviéramos dentro, con 65 y hemos entrado con 20 como medias, significa que hemos estado 45 años produciendo para el mercado. Pero si vamos a vivir 90, por hacer las cuentas fáciles, en 90 años de vida solo habremos estado produciendo para el mercado 45, o sea, la mitad. Eso quiere decirse que si nos olvidamos de la inflación y otras cosas así que nos complicarían el análisis, pero que podemos suponer que no existieran, eso significaría que durante los 45 años que estamos trabajando, suponiendo que todos estuviéramos trabajando para el mercado, tendremos que estar apartando la mitad de lo que produzcamos solamente para cubrir nuestras propias necesidades en los 20 años premios y en los 25 años siguientes. Esto queda bastante claro, ¿verdad? O sea, aparten ya de lo que produzcan el 50% solamente para mantenerse en los años previos y en los años posteriores. Cada año 3 meses más. Eso significa que cada año tendrán que ahorrar el equivalente a los 3 meses más que después van a vivir, porque si no, ¿de qué van a vivir? Los 3 meses que han ganado para la vida. ¿Al mercado le interesa a la gente que no produce? No. Si la regla básica de organización económica es produce para vender, al mercado no le interesa a la gente que no produce. En la terminología estadística se llama gente inactiva. Inactiva porque es inactiva respecto al mercado. Ya, pero es que el mercado solo le interesamos entre los 20 y los 65, suponiendo que no nos haya dado un patatús en medio, suponiendo que no hayamos tenido una carga familiar muy fuerte, suponiendo que nuestra empresa no haya quebrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mercado, en principio, solo le interesamos en una época extraordinariamente productiva. ¿Y qué hacemos con los 20 años previos y los 25 años siguientes, que cada vez van a ser un poquito más? Pues lo que hacemos es que, por una parte, nuestra salud va bajando. Afortunadamente, ahora estamos con muy buena salud, hasta los 75 como media, a los 75 ya se nota mucho el bajón, a los 85 se nota bastante, pero seguimos coleando hasta más allá de los 85, los 90. ¿Cuál es la solución económica de toda la población que ya no está en buenas condiciones para incorporarse al mercado de trabajo? Pues que vivan de lo que antes produjeron. Y ahí se produce algo muy interesante, que es, o cada cual nos lo resolvemos por nuestra cuenta, o lo que tenemos que hacer es redistribuir el excedente. Entre todos producimos más de lo que repartimos de uno en uno, nos quedan, como si dijéramos, unos capitalitos, unos ahorritos, y esos ahorritos es con lo que podremos repartir después cualquier gasto, cualquier demanda que nos haga la población que ya no está en condiciones de seguir produciendo. Entonces ahí se nos produce la batalla política de la redistribución del excedente. Ustedes acumulen a nivel de ciudad, a nivel de barrio, a nivel de país, a nivel de continente, a nivel de empresa. Y lo que hayan acumulado, acuérdense después, acuérdense en el sentido no de memoria, sino de pónganse de acuerdo para redistribuirlo. Y resulta que cuidar es extraordinariamente caro. ¿Por qué es tan caro cuidar? Porque si nuestra sociedad, avanzada económicamente, es capaz, como lo dijo muy bien Adam Smith, de aplicar tecnología y producir alfileres a miles por minuto en lugar de a 2 o 3 por cuando estaba el herrero dándole así para hacer cada alfilerito uno a uno, si conseguimos esos enormes aumentos de la productividad es porque hemos aplicado la tecnología al proceso de producción. Pero aplicarle tecnología al proceso de producción de cuidados en una población con unas enfermedades degenerativas de difícil cura, acumulativas, porque todos acabamos siendo polimórbidos, como bien se decía esta mañana, Ahí el tema de la productividad está muy complicado.
Y se le suma un detalle importante. Se le suma que nuestra sociedad capitalista ha generado, antes se hablaba de los jóvenes, esto es lo mismo en otro contexto, nuestra sociedad capitalista fue una sociedad en sus inicios terriblemente cruel y competitiva, donde los niños trabajaban con los 12 años y en las minas tuvieron que ser los generales los que decían: no pongáis a los niños a trabajar a las minas que nos llevan unos soldados que están todos tísicos. Y hubo que decir que los niños, por lo menos, no los machaquen y los enfermen antes de tiempo, porque si no serán malos soldados. Y poco a poco los sindicatos, se crean los ministerios de trabajo, la legislación laboral, pero costó sangre y lágrimas. No nos regalaron el estado de bienestar. No se lo regalaron a los sindicatos y a la clase obrera. No, costó muchísimo esfuerzo conseguirlo. ¿Y ahora qué es lo que tenemos? Ahora lo que tenemos es una nueva sociedad en la que vivimos muchos años y son unos años en los que no le interesamos al mercado. No le interesamos al mercado y nos convertimos en unos sujetos económicos fundamentalmente consumidores, por ahí sí le interesamos mucho al mercado. Somos recibidores a posteriori, a largo plazo, de rentas que previamente nos detrajeron, obligatoriamente el Estado se nos la lleva, el Estado, en fin, en cada sitio, a nivel local también, ahorradores, pero el cuidado es muy caro, porque al cuidado, imagínense, esto es de niños, no es de mayores, pero imagínense en una guardería que dicen: hay que cambiar los dodotis de los niños. Bueno, vamos a poner una cinta transportadora, ponemos los culetes de todos los críos, zas, 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 zas. A todos les vamos dando con la cinta transportadora, todos con una esponjita, plum, plum. Pues los críos armarían un lío de llorar y de gritar, ¡guau, guau, guau!, ¿no? Eso no podría ser. Ahora, imaginen la clínica geriátrica o la residencia y hacemos lo mismo. Ancianito que se nos está babeando, plaf, plaf, plaf. Persona que asimismo necesita las compresas, plaf. No, eso requiere tiempo, cuidado, atención, hablar. ¿Y eso cómo le aplicamos? Un complemento tecnológico que nos permita hacerlo a una velocidad como los constructores de alfileres de Adam Smith, multiplicada por 1000 respecto al periodo anterior. Es muy caro cuidar. Y como han estado peleando los sindicatos los sindicatos y no solo los sindicatos, pero en buena parte los sindicatos, para defender los intereses de los trabajadores asalariados, básicamente, resulta que hemos conseguido una legislación laboral. La legislación laboral en este país ahora mismo nos dice: salario mínimo 900 euros, hora mínima más o menos 6 euros. Ahora bien, pensión mínima pensión media de los hombres, 1.000 euros. Pensión media de las mujeres, 650 euros. Porcentaje de mujeres mayores de 65 años que no tienen ningún ingreso propio, 35%. Cualquiera de nosotros, o nuestra madre, o nuestra suegra, o nuestra ex-suegra, como antes se decía, nuestra ex-suegra. Me dan una pena las ex-suegras. ¿Qué culpa tendrán ellas, verdad? Pues resulta que sin beberlo ni comerlo, de la noche a la mañana, se creían que tenían nueras, se creían que tenían yernos y de repente perdieron su capital de relaciones sociales. Como decía alguien, a lo mejor hasta se lleva bien con la ex-nuera, pero no es lo frecuente, ¿verdad? No suele ser lo frecuente. En fin, resulta que nos encontramos con que nuestra, vamos a suponer, madre, una madre es una madre, vale. Nuestra madre está con el Alzheimer avanzadísimo, o se ha roto la cadera, o se ha quedado ciega, lo que quieran. Y tenemos que cuidarla. Pero la legislación laboral que nos dice, se decía, para un casamiento tienes derecho a 2 días, pero para cuidar a alguien, 2 días. Y si dura mucho el Alzheimer, ¿qué haces? ¿Y qué ha pasado con la ley de dependencia? Pues que es una ley muy bonita, y que en algunos casos ha ayudado mucho, pero en la mayor parte de los casos. Y que se ha pensado que se iba a crear un gran cuerpo de cuidadores profesionalizados. En realidad lo que tenemos en casi toda España es mujeres que abandonan o nunca lo tuvieron porque siempre estuvieron cuidando gratis, abandonan el empleo y reciben unas ayudas de 370 euros para cuidar las 365 días del año y las 24 horas del día. Porque es demasiado caro
que la administración pública se haga cargo del cuidado. Y entonces se dice, para, que si quiero dar los cuidados tengo que subir los impuestos, y si subo los impuestos pierdo las elecciones, y si pierdo las elecciones ya no hago el programa que yo quería hacer. Y es muy caro cuidar. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Es muy caro cuidar. Bueno, pues como la legislación protege a los trabajadores, cualquier trabajador asalariado, si le dicen cuida a la madre de este que te está contratando, te dirá, ok, pero no más de las 8 horas. Y si enfermo de gripe, no vendré. Y si es la fiesta del patrón local, no vendré. Y si se casa mi hijo, no vendré, etcétera, etcétera. Y la madre que tiene Alzheimer le da igual el casamiento del hijo, la gripe, lo que sea, porque sigue necesitando que la cuiden. Y suponiendo que no haya ni gripes, ni casamientos, ni nada de nada, cuando pasen las 8 horas se marchará. Y el que venga para el turno siguiente por la noche dirá, oye, que es horario nocturno, no me pagues el mínimo, págame bastante más, que tengo derecho a más porque son horas especiales. Y como nos cuentan los expertos en recursos humanos que trabajan con máquinas que tienen que estar funcionando las 24 horas del día, para mantener una máquina que tiene que estar funcionando a las 24 horas, ¿saben cuántos trabajadores hacen falta? A lo mejor alguno me dice que 3, y a lo mejor alguno me dice que 4. Bueno, los expertos me han corregido y me han dicho, estás diciendo 4 personas. Nosotros sabemos perfectamente que hacen falta 5. 5 turnos por una máquina. Y si la máquina es mi madre que está enferma de algo que necesita que la atiendan las 24 horas del día y los 365, ¿de dónde saco los 5? Y además, si tuviera 5 trabajadores, creo que me haría falta un sexto para coordinar a los 5, ¿verdad? Porque es realmente muy complicado. ¿Cuánto tiempo vamos a estar cualquiera de nosotros en esa categoría en la que necesitamos mucho tiempo? De los demás. ¿Qué le decimos a los demás? Regálame tu tiempo. O le decimos, Estado, págame en trabajadores asalariados porque tengo derecho a ello. Mándame cuidadores. Y voy a dar un poco un salto. Las relaciones en realidad no son relaciones individuales entre el cuidador y el que recibe los cuidados. Hay una relación estructural. Y yo no sé si alguno de ustedes ha leído alguna de esos textos y ha oído hablar del cuidatoriado. Del proletariado y del campesinado no dudo que todos han oído hablar. Bueno, pues el cuidatoriado es el proletariado del siglo XXI en las sociedades avanzadas. Es una nueva clase social emergente, constituida en gran parte por ingenuos que se creen que establecen una relación personal entre el cuidador y el cuidado. Por supuesto que hay una relación personal, claro que sí, llena de afectividad, llena de todo lo que quieran, pero es que es además una relación estructural. Si nuestra sociedad dice, estos son los costes de producción de un servicio y esto solo es rentable para el mercado si se vende el servicio más caro de lo que ha costado producirle. ¿Conocen algún empresario que sea capaz de arruinarse a propósito contratando para producir servicios y después vendiéndolo más bajo de lo que le cuesta? ¿Conocen alguno? No, ¿verdad? Entre otras cosas porque ya habrá dejado de ser empresario, estará en la cárcel por deudas porque habrá quebrado. Entonces, es imposible, absolutamente imposible, por definición, que un cuidado caro interese al mercado para ofrecer servicios de mercado a una gran parte de la población. El mercado solo puede ofrecer servicios de cuidado a un sector muy pequeñito de la población que tiene una enorme capacidad adquisitiva. Pero yo creo que ni a usted, ni a usted, ni a usted, ni a mí nos resuelve la situación ese tipo de servicio delicioso, especializadísimo y carísimo. Porque no tenemos dinero. Porque en nuestra pensión, yo tengo la pensión máxima. Y además con todos los años, porque me quedé trabajando más tiempo, 2.300 euros netos. 2.300 euros netos, en realidad, a poco que pague, pues un poco de jamón de york, los yogures, la electricidad, ¿qué me queda después? ¿Cuánto me puedo gastar en cuidado? Muy poquito. Y entonces, ¿qué es lo que dice nuestra sociedad? En realidad, no lo dice así de claro, pero nuestra sociedad dice, ya que
con el mecanismo del mercado, que es el mecanismo básico de producción de nuestras sociedades capitalistas, no lo podemos resolver, generemos la clase de los bondadosos. Generemos la clase de la gente buena que cuida porque tiene afectos. Ahora, ¿les vamos a tratar muy bien a esos? ¿Les vamos a dar la seguridad social? A las primeras que hemos tenido la crisis ya no les han pagado ni siquiera la seguridad social, con lo que garantizan la pobreza a largo plazo y la dependencia de todos los que han sido cuidadores por afecto, por buena fe, por cariño, por responsabilidad. A los demás, la otra solución que tenemos es decir, bueno, por una parte, que cuiden los de los afectos, los bondadosos, que casi siempre, fíjense qué casualidad, son mujeres. El 84% de los cuidadores de larga duración, mujeres. Pero si no, abriremos la espita y tendremos unas legislaciones un poquito más tolerantes para los inmigrantes que vienen sin papeles, pero es más fácil que después consigan papeles siempre y cuando se dediquen a cuidar. Con lo que en ese cuidatoriado, nuevo proletariado, están dos grandes grupos. Uno de ellos, que son los que lo hacen por razones de afecto familiar y también por coacción, porque no nos olvidemos que dentro del afecto hay una buena dosis, en muchos casos, de coacción, de resignación. En algunos casos, díganme ustedes qué harían. ¿Se pondrían a decirle palabras crudas al que cuida para que, en lugar de resignación, pase a desesperación? ¿O le evitarían el discurso? Yo no me sentiría con fuerzas, realmente, para levantar una pasión política reivindicativa en un cuidador si no tengo una solución alternativa que ofrecerle. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para llevarle más malestar todavía? ¿Para hacerle ver que todos estamos bien gracias a que ellos están mal? Si no le doy una alternativa, ¿para qué voy a incendiarle políticamente? O tendré que pensar, como hicieron tantos sindicalistas del 19, que si no produzco el incendio político no habrá la solución. No es un dilema fácil. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Atornillar el estrés, la tensión, la denuncia, el malestar, el conflicto, la reivindicación? ¿O apaciguarlo, llenarlo de hermosas palabras, darle una recompensa simbólica, atenuarlo, apaciguarlo? No es una solución fácil. No es. Muchas veces estamos ahí en ese parteaguas y no sabemos qué es mejor. Desde luego, si a quien tengo al lado es una persona individual, me va a ser muy difícil tratar de empujarle hacia una decisión política. Antes se hablaba de la señora Ramona. ¿Y quién cuida a la señora Ramona? Le voy a decir a la hija de la señora Ramona, rebélate, grita, deja a tu madre en la puerta del ayuntamiento, suéltale a la cara al consejero de Servicios Sociales, que es una vergüenza lo que te están dando, que te han quitado la vida, que hasta en muchísimos casos has perdido al marido porque se ha hartado de que siempre estés cuidando. Probablemente no lo haré, porque no tendré valor o porque pensaré que es inútil. Pero ese nuevo proletariado del siglo XXI está ahí y lo componen fundamentalmente mujeres de una edad intermedia y son millones. Son millones. Cuando Naciones Unidas convocó la Conferencia de la Mujer del año 1995 en Pekín, dijo en un documento que lo firmaron todos los países que había que crear una plataforma de acción y que estamos haciendo malos análisis macroeconómicos, porque estamos confundiendo lo que son los recursos monitorizados con lo que son los recursos reales. Y los recursos reales son sobre todo el trabajo. El trabajo es el principal recurso, incluso en la sociedad más tecnificada, más avanzada. Pero el trabajo no es lo mismo que el empleo. El empleo solo es una parte del trabajo y en el cuidado es muchísimo mayor el trabajo que el empleo del cuidado. Cuando en España se hizo la primera encuesta de uso del tiempo, o la segunda que la ha hecho el INE en el año 2010, ¿qué es lo que ha aparecido? Que el trabajo no pagado de los hogares en horas al año es un 30% más que todo el trabajo puesto en el mercado de trabajo. Y gran parte de ese trabajo es el trabajo del cuidado. Y es un cuidado que
históricamente se ha dirigido mucho a los niños, pero que en este momento es que los niños ahora llegan de encargo, y muy poquitos. 1,3 por mujer. Mujeres que viven 85 años, imagínense lo que son 1,3 gestaciones en 85 años. Y sin embargo, si envejecemos, bueno, envejecemos a partir de los 18, que no se hagan ilusiones los que tienen menos, pero vamos, ya se nota mucho cuando tenemos 75. Pero si todavía nos quedan tantos años por vivir, ahora el verdadero trabajo del cuidado no está ya en los niños, está en las personas mayores con enfermedades múltiples, degenerativas, que no van a curarse por mucho que vayamos al hospital. Y estaremos, como nos estaban contando antes, que entra en el hospital, que vuelve a casa, que vuelve, que no sé qué. Oye, de verdad, es tan importante eso de morir en casa y la comunidad. ¿No estaremos a veces que nos ven a todos estupendamente inventarnos la comunidad para no tener que enfrentarnos con medidas más drásticas? Hay que mandar a la gente a morir a casa. ¿Ustedes saben lo que es traerse a alguien a morir a casa? Es muy triste el hospital o la residencia, es muy triste, sobre todo si consentimos en que sea triste. Pero morir en casa, ¿saben lo que significa? Los aparatos del hospital que te reducen el dolor, que no te los puedes llevar todos a casa, es imposible. No podemos tener de repente 800.000 aparatos en las casas. Y los turnos que en el hospital están regulados, ¿cuántos turnos de gente tenemos que tener en casa? ¿Saben cuánta gente se trae a la suegra o a la madre y para eso tiene que dejar la única habitación buena de la casa, que era la que tenía una habitación, vamos, una cama doble, espaciosa, y los demás, ¿dónde van? Y el que tiene la hija que cuida a su madre, que también esa hija tiene hijos, ¿qué hace con los hijos? ¿Qué hace con el marido? ¿Qué hace con su propia vida mientras está atendiendo a alguien en el proceso de morir? ¿Que puede durar cuánto tiempo? Ustedes han visitado mucho, bueno, algunos seguro que sí, o sea, saben mucho más que yo, además de eso, pero en fin, yo he tenido la mala suerte de tener bastante trato con los hospitales propios y luego, últimamente, vía conyugal. Me impresionó muchísimo la experiencia de las UBIs y me hizo pensar mucho en la manera en la que me gustaría morir y si me dan una alternativa o no me la dan. Cuando tuve el cáncer, yo llevaba 6 años con el tumor y cuando me dijeron, pues mira, no era benigno, resulta que es malignísimo y ya está. Y estás hasta arriba. Yo pensé, bueno, pues hasta arriba, pues hasta las cejas, yo de aquí me voy rápido. Bueno, vale, pues a ver, ¿qué podemos hacer? Me fui a visitar a un notario y le dije, pues mire, yo tengo aquí estas 4 perras, quiero que las distribuya así, digo, pero también querría donar todos mis órganos, lo que sea de utilidad lo quiero donar y también quiero decirle que, llegado a un cierto punto, a mí que me den analgésicos, pero que no me lleven más allá. Ay, señora, yo eso no lo puedo poner. ¿Cómo que no lo puede poner? Si usted no tiene que hacer nada, solamente tiene que decir lo que yo opino, dar fe de mi voluntad y de mi opinión. O sea, que usted me deja hablar y decir lo que quiero hacer con 2 duros, pero no me deja ni siquiera que opine lo que quiero hacer con mí misma. Me fui a otro segundo notario y me dijo exactamente lo mismo. Bueno, y entonces descubrí que había una asociación que tenía un notario que no podía hacer nada el notario, pero al menos te daba fe de qué era lo que tú opinabas. Eso fue hace 23 años. Las cosas han cambiado bastante, pero no mucho. Sigo pensando, he escrito un artículo larguísimo que está dentro del libro La riqueza invisible del cuidado, que se llama La institucionalización del final de la vida. Si lo quieren ver con más detalle, pueden verlo ahí. Lo ha publicado en la Universidad de Valencia. He analizado todas las encuestas españolas y europeas, y incluso de algún sitio no europeo, en los últimos como 40 años casi, sobre qué es lo que desea la gente para el final de la vida. Y la mayor parte de la gente no desea morir con dolor y desea mucha más autonomía de la que de hecho le permite la ley. ¿Dónde está un movimiento ciudadano fuerte que diga, oye, pero si los ciudadanos en España, sin ir más lejos, llevamos 30 años muy por delante de todo lo que hacen los gobiernos? ¿Qué necesitamos para conseguir que lo que el sujeto piensa sea lo fundamental en el modo que va a morir?
Y les decía que he estado viendo las salas de las UBIs. Y han oído hablar de la ciborgización del final de la vida. De los cyborgs, sí, ¿verdad? ¿Saben lo que es un cyborg? Es una mezcla de ser humano y robot, o sea, de máquinas. Yo he tenido que pasar demasiado tiempo viendo, bueno, tampoco crean que mucho tiempo, 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la tarde, en la UBI. Un paciente, otro paciente, otro paciente. Algunos ya, al cabo de un mes, ya sabes perfectamente, fulanito, zutanito, a este tiene gente viéndole, a este no. Ustedes, cuando se pongan muy malitos, pues probablemente lo primero que van a fallar es que van a necesitar un poquito de ayuda de oxígeno. Entonces, pues nada, al principio no es casi nada. Un tubito por aquí, que incluso se lo pueden llevar en una mochila por la calle. Pero cuando la cosa se ponga peor, ya le tienen que poner un tubo más gordo y una máquina al lado, ¿no? Y luego esa máquina cada vez tiene una dosis más alta de oxígeno y entonces resulta que eso les va a quemar por dentro. Entonces, pasará más tiempo y al final les pondrán una máscara así. Y naturalmente no pueden comunicarse. Y al cabo de 15 días, por protocolo, y si alguien quiere corregir algún pequeño detalle, pues que me corrija, pero seguro que el relato en su conjunto es exactísimo, les tendrán que hacer una traqueotomía por protocolo, para que no se les infecte los tubitos. Pero ustedes estarán atados así, y en el techo de la habitación habrá muchos rieles con muchos frascos, cada cual con una medicina distinta, y aquí tendrán una vía con muchas entraditas y ustedes tendrán el brazo inmovilizado en su cama mientras distintos aportes químicos les están mejorando su condición vital. Y ustedes no podrán hacer pis y no podrán excretar, y entonces tendrán otro montón de tubitos que les saldrán por aquí, conectados, etcétera, para llevarse sus restos orgánicos y ustedes no podrán comer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que como la tecnología cada día avanza y además es una potencia económica que todos los que producen esa tecnología quieren venderla a los hospitales, ¿qué hospital se puede resistir a la presión para que compre nuevas máquinas que trasladan un poquito más lejos la frontera complicada, dudosa? Yo diría que es la laguna Estigia, ¿no? Los cancerberos, siempre, siempre remando, siempre en mitad de dos aguas, nunca sabiendo si estás en el lado de la vida o estás en el lado de la muerte. Pero la tecnología, esa laguna la hace cada día más larga. Y estamos ahí en medio, atrapados. Y aparece una nueva tecnología que una función vital puede sustituirte, y viene otra nueva tecnología y puede sustituir una nueva función vital. Y nuestro destino, si no tomamos las riendas de lo que es el proceso tecnológico aplicado al final de la vida, es acabar todos ciborgizados. Ustedes, todos, si no paramos ese proceso, seremos al final una acumulación de máquinas y todos estaremos en un cajón tecnológico en el que se acabó, no les dramatizo más. Al revés, léanse un libro divertidísimo de Saramago que se llama Las intermitencias de la muerte, donde cuenta en clave de comedia lo que significa precisamente el momento en que la muerte decide no intervenir. Allí acaba muy bien. Por supuesto, la muerte, cuando se convierte en una señora guapísima, corporeizada, se enamora de aquel a quien tenía en sus papeles que tenía que pasarle ¿cómo se llama? ¿La cizaña? La guadaña, eso, al que tenía que pasarle la guadaña, y acaba de una manera muy bonita. Pero es impresionante porque la tecnología nos lleva realmente a la sustitución de las funciones vitales. Lapsos que ahora no podemos imaginar en las zonas fronterizas entre lo que hemos sido, lo que estamos siendo cuando ya no somos, lo que todavía no hemos llegado a ser.